qué lástima. Siempre el pobre tiene que pagarla. Ni lo dejamos en vacaciones, lo inhibimos a él para pagar la cuenta. La pagó desde las vacaciones también. ¿Cómo le va, Homero? Un Bien, gusto Claudio. tenerlo aquí. Bueno, ¿Eh? mis felicitaciones por lo que sucedió el jueves Ah, pasado, bueno, muchas amigo. gracias, muchas ¿Eh? gracias. Ha habido buenos comentarios. Sí, 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 Yo fui sí. vestido, como usted vio, de gala. Sí, sí, como viene el Eh, programa en realidad. claro, claro, Está fui muy bien, vestido de gala. Y bueno, está bien, cuando me llamaron al juego, ahí aparecí. está muy bien, está muy bien. Y muy buen trato de parte de Juancito Di Natale, particularmente de Juan, que yo lo quiero mucho, de Lisi. Y hubo buena repercusión de las autoridades de C5N. De hecho, vino Alejandro Levin a la mesa para decirme que él había sido el promotor de haberme invitado y que estaban muy contentos en el canal por mi actuación ahí en el escenario. Además, le salvé un bruto pozo, porque ellos cuando terminó, digamos, toda la secuencia de la parte divertida del cable, ellos tenían que pegar la terna Mm. de los cronistas de los mobileros y no la pegaron. Entonces dije, ¿quién va a anunciar la terna? ¿Lo hago yo? ¿Puedo decirlo yo tranquilamente? ¿O son ustedes? Y ahí metieron Ahí va, inmediatamente la la imagen terna. con la terna y después me tocó proclamar a un periodista de TN, que ¿qué se le va a hacer? Yo quería proclamarlo a Adrián Salonia de Ah, C5N, el pero me mobilero. tocó proclamar a Manu Jove de TN, que dicho sea de paso, Manu Jove tuvo un discurso muy piola, justamente repudiando los hechos que ocurren cada miércoles en las marchas de los jubilados, ¿no? Sí, Entonces, bueno, bien, me pareció un buen discurso después vino Graña, cuando ganó Graña, su Martín Fierro elogió la bien. actitud de Manu Jove, pareció piola. Hoy lo vi el padre de Pablo Grillo, ¿eh? Ah, mira, Le di un abrazo, lo felicité por esa lucha y me dijo, está mucho mejor, Pablo. Ahí en la Plaza de Mayo está. bien. Y bueno, le mandé un gran abrazo a Pablo, sostenido, sentido, emocionado, ¿no? Así que bueno, me alegró verlo al papá de Pablo Grillo también. Y Manu Jove se refirió a eso, Bien. a que están cansados los periodistas de recibir mamporros en cada marcha de jubilado y también hizo hincapié, naturalmente, en lo que le pasó a Pablo Grillo. Bueno, hablemos de la deuda. Finalmente se aprobó Sí. el deseado financiamiento bonaerense. Contanos un poquito de qué se trata, por qué es importante ese financiamiento o ese endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, Sí, Homero. Claudio, bueno, nosotros lo venimos sosteniendo jueves tras jueves, que por un lado era muy importante que salga la ley de presupuesto en la provincia de Buenos Exacto, Aires para que exacto. el gobernador tenga, y la provincia, ¿no? Todos los bonaerenses tengan su presupuesto, pero además también era importante poder paliar la situación financiera que vive la provincia de Buenos Aires con las políticas de ajuste de Javier Milei, que impactan directamente en la provincia. Es por eso el motivo de este pedido que hace el gobernador a la legislatura bonaerense a poder pedir, solicitar el endeudamiento. Eran 3.000 millones de dólares, en principio es lo que pedía el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Finalmente van a ser algo así como, contando todo lo que va o lo que está aprobado, 3.600 millones de dólares, porque como son en tramos, ¿sí? Es, digamos, solicitud de endeudamiento a organismos multilaterales de crédito, en realidad, que no menor, digamos, ¿no? Parte de esa deuda también la tiene que aprobar y tiene que dar el visto bueno el gobierno nacional, ¿sí? La provincia no puede pedir por sí sola, sino que tiene que haber. Entonces, ahora voy a explicar un poco cuál es el mecanismo que podría utilizar la provincia de Buenos Aires y otras provincias que también tienen este flagelo de las crisis financieras que ocasiona el ahogo financiero del gobierno nacional. Pero además, ¿por qué son 3.600 millones? Porque también Son 3.600 millones, son no, tres mil no seiscientos tres millones. mil treinta y cinco como se venía diciendo. Esos son, digamos, justamente lo que puede pedir el gobierno de la provincia a los organismos multilaterales de Ah, muy créditos. bien. Es ¿Sí? bueno aclararlo, está Son bueno en aclararlo. dos tramos. El primer Fenómeno, tramo que se aprobó es de un poquito fenómeno, más de 1.000 millones de dólares y un segundo tramo de casi 2.000 millones de dólares. fenómeno. ¿Sí? Después, por ejemplo, la empresa, que es Aubasa, que justamente monitorea, controla y domina lo que son las autopistas de Buenos Aires, ¿sí? Esa autopista de Buenos Aires Sociedad Anónima, puede también, tiene un permiso de endeudamiento de 250 millones de dólares
para las obras de infraestructura, para las rutas de la provincia de Buenos Aires que están realmente en mal estado, justamente porque el gobierno nacional dejó las obras que tenían ya proyectadas durante todo este tiempo y quedaron muchas rutas que nosotros lo podemos ver saliendo de la General Paz, ¿no? La ruta 6, la ruta 8, etcétera, que están en mal estado, pero justamente por falta de mantenimiento y por falta de recursos. Entonces, también se le da a esta empresa esta posibilidad de endeudarse para las obras, ¿sí? A la empresa de energía también, ¿no? A la empresa de energía de la provincia de Buenos Aires, Energía Sociedad Anónima, también se le da la posibilidad de endeudarse por 150 millones de dólares para obras de energía. Es decir, es bastante interesante en términos de que acá claramente hay tres ejes del endeudamiento. Por un lado, y el más importante, son los 2.500 millones de dólares y de pesos, pero en general es 2.500 millones de dólares, que la provincia de Buenos Aires justamente tiene que pagar por vencimientos de deuda, de la deuda que contrajo María Eugenia Vidal. Es decir, la mayoría del endeudamiento tiene que ver con lo que María Eugenia Vidal dejó Claro, en aquel momento, claro. ¿sí? En su gestión. Gran ¿Sí? Hay que responsable del decir esto, endeudamiento. casi el 65% de lo que se pide de endeudamiento es por los vencimientos de deuda, ¿sí? Que vienen de la gestión de Vidal. El resto va a ser para obras de infraestructura, claramente, Claro, para obras también que tengan que ver con el fomento a la producción en la provincia de Buenos Aires, perfecto. porque ¿qué pasa? Y También, esto tiene sí, que ver también con el beneficio que pueden recibir a partir de ahora los intendentes. bueno, parte también de las obras, parte también de paliar justamente lo que desfinanció mi ley, tiene que ver también con lo que reclamaron los municipios, que es Claro, un porcentaje, el 8%, pero un porcentaje de las obras que van a los municipios, que ahí sí se utiliza un coeficiente para que sea proporcionalmente en base a la dimensión, ¿no? De cada municipio. Pero lo interesante es eso, es que acá se sabe de dónde va a ir la plata, Claudio, porque si nosotros nos fijamos y comparamos estos 3.600 millones de dólares con los 20.000 millones de dólares del SOE de Estados Unidos que le dan a Milei, con todo lo que Milei contrajo en deuda con el FMI, lo que sí, contrajo hasta Macri en la gestión de Macri, tal cual. con el mismo ministro de Economía, con Caputo, digamos, no sabemos para dónde fue ese dinero. Claro. ¿Sí? No sabemos el Bueno, destino. en realidad no sabemos dónde fue toda la guita que le prestaron a Macri, ¿no? Vamos a empezar por ahí. En realidad lo sabemos, pero digamos, Bueno, no para se la llevaron los términos, bancos. exacto, no para términos de una deuda justamente que tiene que ver con la producción nacional. Bueno, en este caso, tenemos que también decirlo, la provincia de Buenos Aires sí tiene justamente el aparato productivo más importante del país Totalmente. y que necesita, Genera casi el 50% de la bueno, riqueza de toda la República para seguir Argentina. generando ese porcentaje, Claro, necesitamos obras de infraestructura, claro, necesitamos energía, claro. necesitamos diferentes, justamente, recursos para poder seguir teniendo y sosteniendo Muy bien. ese nivel de riqueza. Por lo tanto, se pudo lograr esto. Ustedes explicaron un poco lo que sucedió Sí. en estos En días. términos políticos, ¿no? En términos políticos, pero en términos económicos me parece que es Claro, un alivio financiero totalmente. para todo el 2026, Y nos porque alegramos. sí, porque hay que decirlo también, digamos, ¿no? Porque la deuda en sí mismo no es mala ni buena, Claro, ¿sí? Siempre y cuando haya justamente una idea de poder pagar la deuda, pero no a costa del hambre de la gente, ¿sí? exactamente. Acá la idea justamente es que esa deuda viene acá a fomentar la producción de la provincia de Buenos Aires, viene a hacer obras de infraestructura, vienen a hacer obras de energía, porque hay una empresa que es de Claro, Energía Sociedad Anónima que van a hacer las obras, son claro. 150 millones de dólares que van por ahí. Se le da también a las autopistas, lo volvemos a reiterar, a UASA, la autopista Buenos Aires Sociedad Anónima, Urgente que darle a la las posibilidad autopistas, claro. de que justamente todos los camiones, ahora que ven el La verano, 2 que es ruta provincial que hay que enmendarla, que hay que bueno, obturarla, sí, ¿no? totalmente. Entonces me parece que acá está muy claro el destino y por otro lado, aparte de las obras de infraestructura, todo lo social, las políticas sociales. La Totalmente. gente va a necesitar del Estado, Sí, ¿sí? La educación, cómo arreglamos los colegios, los claro. centros de salud. Bueno, todo eso está incluido dentro de estos 3.600 millones de dólares, Claudio. Perfecto, perfecto. Para Bueno, que quede claro. vamos a hablar ya para ir finalizando. Está Pachita ya, después le vamos a comentar quién es Pachita, ¿eh? Le costó llegar, pero llegó. Eso fue lo más importante. El otro día la paró la lluvia, pobre quilombo con la gran lluvia, pero hoy Pachita llegó. Con el calor llegó. Eh,
vamos a hablar de ella en un rato por su gran tarea social. A propósito, hablando esto de la sociedad concretamente, la reforma laboral en la práctica ya está vigente, pienso yo, ¿no? Esto es un pensamiento mío, no Ujú. dogmático, pero lo pienso. Y la reforma tributaria. Hablamos mucho de la reforma laboral, pero quiero saber qué va a pasar primero con la reforma tributaria. Bien, es una muy buena pregunta porque me parece que ahí está la clave de lo que puede llegar a suceder con esto que vos decís, que yo también acuerdo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la reforma laboral, que de alguna forma está de hecho, ¿sí? Pero vamos a explicar un poco primero lo que es la tributaria. El gobierno tiene un proyecto que todavía no se dio a conocer, que todavía no está en el Congreso, seguramente va a estar con la nueva conformación del Congreso, que es a partir del 10 de diciembre, ¿sí? Que hay un dato que me parece que explica de alguna forma hacia dónde van las dos reformas, pero en particular la tributaria. Quien está redactando para el gobierno la reforma tributaria es un tal Edelstein que es socio de Nicky Caputo, ¿sí? Familiar de Toto Caputo, pero además fue secretario de Ingresos Públicos de Nicolás Dujovne en la gestión de Macri. Ah, bueno. Entonces, y es un abogado, ¿no? El columnista Duhovne de Odisea Argentina, de Carlos De Pagni, Carlos Pagni, que que se dedicaba a tomar whisky. después fue ministro de Economía Exacto. de Macri. Bueno, esta persona claramente representa a la élite, representa a sectores totalmente concentrados de la economía, Claro. digamos, y es el que está pensando la reforma tributaria para el gobierno. Entonces ahí ya tenemos un dato. Un dato. Otro dato interesante es que se dio marcha atrás con el tema de eliminar el monotributo. Vamos por parte. Ah, Vamos por parte. Vamos por parte porque eso todavía no está confirmado. no está Yo confirmado. no lo daría. Porque, No, porque se dijo que hubo una sí, marcha atrás sí. con el tema de eliminar el monotributo, pero ahora me decís, Igualmente, bueno, interesante. pero Claudio, digamos, más allá de eliminarlo, hay que entender por qué es totalmente negativo la eliminación del Claro. monotributo. Porque me parece, porque la verdad es que, bueno, pero si eliminás el monotributo y generás trabajo en blanco, buenísimo, vamos Claro. todos y nos formalizamos. Claro. Pero no ese es el proyecto. No, claro. El proyecto es eliminar el monotributo y todos los que están monotributizados, que son 2.200.000 argentinos y argentinas, que Tremendo. utilizan el monotributo para poder facturar, Claro. ¿sí? Para poder vivir, ¿sí? Se le va a quitar los aportes a la jubilación y la obra social si Claro. eliminamos el monotributo, porque uno de los aspectos de la ley de monotributo es justamente ese derecho que adquiere ese trabajador monotributista, tener obra social y tener aportes para su jubilación. ¿Qué sucedería si se elimina el monotributo? Bueno, por un lado, no tiene obra social, por lo tanto va a tener que, no sé, pagarse una prepaga o atenderse en un hospital público. Pero por el otro lado, si no aportas jubilación, ¿qué tenés que hacer? Contratar una AFJP. Claro. ¿Sí? Vuelve el negocio de las AFJP Ay, Dios con esa mío. idea de que seamos Y después te vas a encontrar con la autónomos. sorpresa, como me pasó alguna vez a mí, Bueno. estando en Crónica TV, de que García no me hacía los aportes. Sí, ¿No? Porque se me ocurrió, como le daban tanta manija a las AFJP, claro. se me ocurrió afiliarme a una AFJP y no seguir con el sistema de reparto. Después me di cuenta y volví al sistema de Bueno. reparto, ¿no? Después del robo descarado, digo, de las AFJP. Claudio, y no es un proyecto de Sturzenegger, eso también quiero decirlo acá, no es un proyecto de Sturzenegger, es un proyecto del FMI que Claro, se elimine el monotributo. claro. Es parte de lo que no se sabe que hay acuerdo con Estados Unidos y en particular con el FMI. La eliminación del monotributo es algo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Pero en términos de la reforma tributaria, y metiéndonos en lo que hoy está en discusión, lo que quiere hacer el gobierno es, entre otras cosas, por ejemplo, eliminar lo que es el impuesto de ingresos brutos, ¿sí? Pero no para que haya menos impuestos. O sea, no es que va a haber menos impuestos por la eliminación de ingresos brutos, no. El proyecto se llama IVA dual. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber, aparte del 21% del IVA, con el cual nosotros compramos y pagamos el 21% todos los días del IVA, Sí, agregarle 8 puntos más al IVA. 30%. Casi 30%. Qué ¿Por qué? Porque el ingreso bruto se le saca el ingreso que tienen fundamentalmente las provincias y los municipios, Claro. ¿sí? Ahora, ¿cómo el gobierno piensa justamente sostener los acuerdos políticos con las provincias y los municipios? Tiene que ver con que ese 8%, ¿sí? Es lo que cobraría las provincias, Claro. ¿sí? En coparticipación. Por lo tanto, habría un acuerdo ahí con las provincias: mira, quédate tranquilo, yo te saco este impuesto porque yo le dije a la sociedad que en la Argentina va a haber menos impuestos, pero esto no quiere decir que haya menos en términos de el precio que tiene que pagar un ciudadano. No,
el proyecto tiene que ver con esto, con que haya un IVA de casi 30 puntos. Qué bárbaro, ¿Sí? qué Es barbaridad. decir, la verdad es que mucho cambio no hay. Es otra mentira. Vamos a ver si Milei se corta el brazo. Dijo que se iba a cortar el brazo si no sacaba Bueno, los esperemos que impuestos. cumpla con ese precepto. Vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver si se corta Si el se brazo, corta un ¿no? brazo por no Sería bueno que se corte la cabeza. por no sacar los impuestos. Así que, Sí. digo, me parece que es algo interesante de pensar, digamos, que no viene nada bueno con la reforma tributaria, ni mucho menos. Y el último punto de la reforma tributaria tiene que ver con volver, ¿sí?, a quitarle impuestos a los bienes personales, ¿sí? O los bienes patrimoniales, digamos, que tienen las grandes fortunas A de la ellos hay que Argentina. aplicarle los Bueno, impuestos. no, se le va a quitar otra vez más impuestos. Qué a ellos. bárbaro, es una Entonces, vergüenza. ese es el otro punto Es una también, ¿no? vergüenza, es una Que vergüenza. está, bueno, nada, es que lo redactan ellos, que se van a sacar Estamos volviendo derechos. a la década infame, ¿eh? Estamos volviendo a la Bueno, década infame. eso vamos a ver qué sale en términos de acuerdo. Claro. ¿Qué es de todo esto lo que sale en términos de acuerdo? Yo lo que veo un poco más viable es el tema del IVA dual, por cómo está la discusión con las provincias, que otras cosas, digamos, que el monotributo, que es un poco más complejo, etcétera, ¿no? Que eso es un costo político Muy mucho bien. más grande, Claudio. Bueno, hagamos una línea Sí. en la reforma laboral y la seguimos si querés. La reforma laboral, yo creo que mucho dijimos acá, pero acá también quiero decir que este es el dato quizás también que de alguna forma hay que subrayar. Quien está detrás de la redacción de la reforma laboral es el abogado Funes de Rioja. Bueno, ¿Sí? claro, el que era El- vicepresidente, en realidad ahora es presidente de la Unión Industrial Argentina. Es representante. Que de industrial Sí. no tiene nada. Representante de la Unión Industrial Argentina, sí, vinculado al tema alimenticio, digamos que me parece que nada, lo que quiere ver si se puede avanzar con todo lo que hemos dicho acá, banco de horas, salario dinámico, flexibilización de las vacaciones, todo lo que escuchamos, ¿no?, por algunos rincones que se está discutiendo, bueno, todo eso, pero lo más importante que ellos, igual yo quiero decir esto también, lo más importante que ellos quieren sacar o quieren reducir en realidad son las indemnizaciones. Claro. ¿Sí? Las indemnizaciones, digamos. Y no eso a las pymes, porque están diciendo algunos, no, bueno, a las pymes hay que... No, las indemnizaciones no importa el tamaño de la empresa. No importa. Quieren bajar el costo que significa las indemnizaciones a un trabajador que tiene un litigio con la empresa. Es ahí el punto, ¿eh? Claro. Digamos, si sacan eso, el resto es todo discutible. Eso para las grandes empresas de la Argentina, representados por la UIA, digamos, en este caso por Funes de Rioja, el principal motivo por el cual está Funes de Rioja detrás de este proyecto, de esta redacción, tiene que ver con sacar, o al menos reducir realmente de forma considerable tremendo. las indemnizaciones para los trabajadores que están en litigio con las empresas. Qué Claudio. tremendo todo esto que contás. Sí, Tremendo. En eso la sí. práctica ya está, para mí ya está vigente la reforma laboral. Ujú. Con la informalidad hay más de un Sí, 50% eso es verdad. de trabajos informales, donde hay gente que termina de laburar y hace Uber o va a repartir con Rappi o con lo que fuere, y ya cumplen las 13 horas previstas por el gobierno La semana que viene vamos a profundizar el tema del Dale, modelo Rappi, porque dale. me parece que el único dato que te doy es que en el año 2024 había 40.000 trabajadores de Rappi. Este Ah. año hay más de 150.000 ¿Qué tal? Por trabajadores eso ahí de está el Rappi. 40%. Ahí después vamos a analizar cuánto Dale, ganan y dale, demás, dale, porque es dale. un tema muy interesante. Bueno, Mero, gracias. No, por favor. Gracias por pagar la Lujo. cuenta.